Clara llevaba años sacrificándose por completo para cuidar de su esposo discapacitado. Sin embargo, un día, al escuchar accidentalmente un mensaje de voz que Javier dejó para su madre, su mundo se desmoronó. Clara apenas podía mantenerse en pie al salir del edificio de la empresa cosmética. El día de trabajo la había agotado: pruebas de productos, nuevas formulaciones, reuniones con proveedores, toda la responsabilidad recaía sobre ella, y ya se había acostumbrado. Caminaba hacia la parada de autobús, contando mentalmente los días que faltaban para cobrar. En su mente rondaban las preocupaciones habituales: la hipoteca, su hija, Javier. Suspiró con cansancio. Su esposo, antes un hombre fuerte y alegre, ahora era solo una sombra de lo que fue. Tras perder su trabajo debido a una enfermedad, toda la carga familiar recayó sobre ella. Al principio, creyó que sería temporal, que él encontraría alguna forma de ocuparse, pero los años pasaban y nada cambiaba. Al llegar a casa, subió lentamente las escaleras y abrió la puerta. El apartamento estaba en silencio. Javier, como siempre, yacía en el salón mirando la televisión. «Hola», dijo ella mientras se quitaba el abrigo. «Ajá», respondió él sin mirarla. «Una noche más, como tantas otras». Clara puso la tetera y se sumió en sus pensamientos. Recordó cómo Javier había empezado a trabajar justo después de la escuela, sin perder tiempo en estudios prolongados. Se formó como conductor y consiguió empleo en una empresa de autobuses. Al principio, trabajaba en rutas urbanas, pero luego obtuvo la licencia para viajes interurbanos. Le encantaba su trabajo: las carreteras, los paisajes cambiantes, las nuevas ciudades. Pero su cuerpo no resistió. Años de trabajo sedentario, vibraciones constantes, mala alimentación y estrés crónico le pasaron factura. A los 38 años, fue hospitalizado por fuertes dolores de espalda. Luego, sufrió una crisis cardíaca. Los médicos le recomendaron encarecidamente cambiar de trabajo, pero Javier se mostró terco. Ya no podía moverse sin dolor. Fue entonces cuando su madre, doña Teresa, quien ocupaba un alto cargo en un fondo de seguridad social, le gestionó la discapacidad. Clara aceptó esto como una inevitabilidad. Creía sinceramente que él realmente no podía trabajar, ya que se quejaba de que no podía estar sentado, caminar o incluso estar de pie sin dolor. Desde entonces, ella asumió todas las responsabilidades. Doña Teresa era una mujer de carácter firme. Había dedicado su vida al cuidado de su hijo y ahora creía que Clara debía continuar esa misión. «No cuidas bien de Javi», le decía en cada oportunidad. «Necesita apoyo, atención». Clara no discutía, aunque por dentro todo en ella se rebelaba. ¿Apoyo? Ella trabajaba todos los días, pagaba las cuentas, proporcionaba comida, medicinas, la hipoteca. Y Javier solo se quejaba de la vida. Pero para su suegra, eso no era un argumento. ¿Sabes lo difícil que es para él emocionalmente?, le recordaba. Deberías cocinarle algo rico más a menudo, no solo esas cenas rápidas. Clara apretaba los dientes. Como si tuviera tiempo para preparar delicias culinarias después de un día agotador. Desde que su suegra le gestionó la discapacidad a su esposo, él dejó de buscar trabajo, no se interesaba por nada, solo se quejaba de su vida. Y su suegra repetía constantemente: «Él es discapacitado, debes apoyarlo, compadecerlo. Eres su esposa». Por otro lado, Clara notaba que Javier ni siquiera intentaba buscar formas de trabajar desde casa. Lo único que hacía era salir una vez al día a dar un paseo solitario, como le había prescrito el médico, durante 1 hora y media o 2, y luego volvía al sofá y encendía la televisión. Clara se había acostumbrado a vivir en modo de supervivencia. Día tras día, se levantaba temprano, se iba al trabajo y luego regresaba por la noche a casa, donde la esperaban tareas interminables. Clara trabajaba en la producción bajo la supervisión de don Víctor, el jefe de la planta. Un día, él la llamó a su oficina para hablarle sobre los paquetes corporativos para el balneario que se ofrecían cada año a los mejores empleados. «Clara, necesitas descansar. Siempre obtienes excelentes resultados. Aprovecha esta oportunidad», dijo, entregándole un documento con la lista de resorts disponibles. Clara apenas miró los papeles y los devolvió enseguida. Las vacaciones le parecían algo irreal y lejano.
No podía permitirse relajarse cuando en casa la esperaba Javier, que no podía arreglársela solo. Pero entonces se le ocurrió otra idea. ¿Puedo transferir esta oportunidad a mi esposo?, preguntó. Don Víctor levantó las cejas, sorprendido, pero asintió. Clara explicó que Javier tenía serios problemas de salud y que un balneario podría ayudarle a recuperarse. Así comenzó la tradición. Casi cada año, ella solicitaba que enviaran a Javier en su lugar. Él se iba al tratamiento y, en lo profundo de su alma, Clara esperaba que eso le ayudara, que tras cada viaje regresara mejor y pudiera al menos encontrar un trabajo sencillo. Pero después de cada regreso, todo se repetía. Javier afirmaba con desdén que el balneario era una pérdida de tiempo, que no le ayudaba en nada, y los médicos solo se encogían de hombros. Se tumbaba nuevamente en el sofá, se quejaba de la vida y dependía completamente de ella. A pesar de todo, Clara seguía esperando. Un día en el trabajo, don Víctor la llamó de nuevo. Estaba de buen humor y le informó de una excelente oportunidad, un viaje de negocios a París durante varios meses, en uno de los principales laboratorios cosméticos. Todo pagado, buen salario, y lo más importante, podía llevar a su hija Daniela con ella y matricularla en la escuela de la embajada. Clara escuchaba, pero en lugar de alegría sentía un creciente temor. Sabía que era la oportunidad con la que soñaba cualquier especialista. París significaba un nuevo nivel, nuevas perspectivas, la posibilidad de comenzar otra vida. Pero en su mente surgió inmediatamente Javier. Él no podría estar sin ella. No trabajaba, ni siquiera compraba su propia comida. ¿Quién cuidaría de él? La respuesta era obvia. Clara se negó, aunque le dolió profundamente. Sabía que hacía lo correcto, pero eso no le traía alivio. Salió de la oficina y se detuvo junto a la ventana, mirando la gris ciudad cubierta de nubes. Muy lejos, había otro mundo, otras oportunidades, pero no para ella. Su responsabilidad no le permitía abandonar a Javier. Simplemente no podía hacerlo. Pero un día, la vida de Clara cambió por completo. Llegó a casa al mediodía. Apenas se había quitado el abrigo cuando Javier asomó la cabeza desde la sala. Llegó el mensajero. Trajo los auriculares de Daniela. «Está esperando abajo», dijo. Clara asintió distraídamente, pero Javier ya se estaba poniendo la chaqueta. «Voy yo», añadió y salió hacia el ascensor. Clara fue a la cocina. Había una montaña de platos en el fregadero. Su hija había salido corriendo a la escuela por la mañana, y Javier había almorzado pero, como siempre, no había limpiado nada. Clara abrió el grifo, pero el agua salió con demasiada fuerza y salpicó por todos lados. Algunas gotas cayeron sobre el teléfono de Javier, que estaba al lado del fregadero. La pantalla se encendió y apareció un mensaje de voz de doña Teresa. Clara no tenía intención de escucharlo, pero cuando se acercó para mover el teléfono, este se activó accidentalmente. ¿A dónde vas tan apurado? No me gusta esta idea tuya de que Sofía se mude a tu casa, no me gusta para nada. Clara se congeló. ¿Sofía? ¿Quién es Sofía? Su corazón comenzó a latir con fuerza. 2 días atrás había sido el cumpleaños de Javier y ella le había regalado ese nuevo teléfono. Si recordaba bien, él no había activado el bloqueo. Con manos temblorosas, Clara tomó el teléfono y abrió la aplicación de mensajes. Empezó a revisar las conversaciones anteriores y a escuchar los mensajes de voz que no había oído antes. El siguiente mensaje era de Javier, grabado esa misma mañana. «Mamá, Sofía es una chica maravillosa. Estoy enamorado de ella y quiero que viva conmigo. Ya lo tengo todo planeado. Clara rechazó el viaje a París, pero haré todo lo posible para convencerla. Ese viaje es su oportunidad para avanzar en su carrera. Al final, me agradecerá por empujarla a pensar en sí misma y no solo en mí». Clara se sentó en el taburete, sintiendo como sus dedos se helaban. El siguiente mensaje era de doña Teresa, su suegra. «Javier, sabes lo mucho que me cae mal tu mujercita. Pero debes entender que si Clara se entera de que trajiste a otra mujer a tu casa mientras está de viaje, se acabó para ti». Luego vino la respuesta de voz de Javier, relajado. «Mamá, siempre exageras. No hablamos con los vecinos. Viviremos tranquilos en el piso y ella nos enviará dinero desde Francia. Bueno, a mí y a Sofía,
claro. Es como una ironía del destino, se escuchó la risa de Javier. Clara sintió un escalofrío de horror, pero aún había más. Otro mensaje de doña Teresa. ¿Eres idiota? No podrás ocultar esto para siempre. Cuando Clara se entere, te quedarás sin nada. ¿Crees que renovarán tu invalidez el próximo año? No estoy segura de poder arreglarlo otra vez. Tendrás que buscar trabajo. Clara cree que eres realmente inválido, no sabe que gracias a mí sigues sin trabajar. Y finalmente, otro mensaje de Javier. Pues que se fastidie. Me quedaré con la mitad del piso y le pediré pensión alimenticia. Soy inválido, ¿no? Que trabaje más para mantener a Daniela, a mí y a Sofía. Su voz sonaba tranquila y confiada, como si no hablara del destino de su familia, sino de un simple plan. El último mensaje fue el que había escuchado al principio. Clara se recostó en la silla, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo en lo que había creído se desmoronó en cuestión de minutos. Salió de la cocina sin notar que sus manos temblaban. Toda su vida se había convertido en una gran mentira. Pensaba que Javier no podía trabajar, pero no quería hacerlo. Creía que él le agradecía su apoyo, pero solo quería deshacerse de ella y dejarla con las deudas. Ella pensaba que tenía una familia, pero solo era para ellos una fuente de dinero. Con el corazón apretado, agarró el teléfono con decisión y salió corriendo del departamento. Mientras bajaba por las escaleras, buscó el número de don Víctor, con dedos temblorosos, pulsó para llamar. ¿Clara? ¿Ocurre algo? Su voz sonó preocupada. Clara respiró hondo. Acepto, dijo con firmeza. Me voy a París. Me alegra oírlo. Mañana mismo comenzaremos con los trámites, respondió él sin hacer más preguntas. Clara colgó y sintió como algo en su interior comenzaba a cambiar. Ya no iba a sacrificarse más. Francia se convirtió en su nuevo hogar. El trabajo en la empresa cosmética la inspiraba. Las oportunidades comenzaron a llegar una tras otra. Su hija Daniela se adaptó rápidamente a la escuela de la embajada, hizo amigos y comenzó a disfrutar de la vida. Además, junto a ella estaba don Víctor, quien no solo era su jefe, sino también un hombre comprensivo y confiable. 2 meses después de su mudanza, él le propuso matrimonio. Solo quedaba un asunto pendiente. Clara, a través de su abogado, solicitó el divorcio. Como era de esperar, Javier comenzó a resistirse, exigiendo la mitad del apartamento y alegando que no podía quedarse sin hogar por ser discapacitado. Pero su confianza se desvaneció cuando el abogado le explicó educadamente que en el juicio se investigaría la validez de su discapacidad. Javier intentó oponerse, pero doña Teresa entendió la gravedad de la situación. Sabía que si el asunto se investigaba a fondo, podrían acabar muy mal. Firma de una vez, si no quieres que ambos terminemos en la cárcel. Le ordenó a su hijo, apretando los dientes. Finalmente, la batalla legal terminó en contra de Javier. El abogado de Clara presentó todas las pruebas. Clara había demostrado en el juicio que todos los pagos de la hipoteca durante todos esos años los había hecho ella sola. El juez obligó a Javier a asumir el pago restante de la deuda. Ya que reclamaba su parte del apartamento, debía responsabilizarse también de las obligaciones. Cuando el apartamento se puso a la venta, Javier todavía tenía la esperanza de que, tras dividir el dinero, le quedara algo para empezar una nueva vida. Pero cuando se cerró el trato, descubrió que casi toda su parte se había ido en saldar la deuda con el banco. Clara regresó a Francia. Javier, en cambio, se quedó sin nada. No entendía cómo había llegado a ese punto. No hacía mucho, tenía un hogar cálido, una esposa que se preocupaba por él y confianza en el futuro. Y ahora estaba de pie en la puerta de la casa de su madre con una maleta raída en la mano. Doña Teresa abrió la puerta, lo miró de arriba abajo sin decir palabra y se dio la vuelta, entrando en el apartamento. «Mamá, no tengo dónde vivir», murmuró Javier mientras la seguía. «Ese es tu problema», respondió ella fríamente mientras encendía el televisor. «Pensé que me ayudarías». «Ya te ayudé lo suficiente», su voz sonaba helada, casi ajena. «Tú lo arruinaste todo». Javier se desplomó en una silla, sosteniéndose la cabeza con las manos. Todo zumbaba en sus oídos. Alguna vez había sido el orgullo de su madre, su esperanza.
Ella le había ayudado a construir su vida, a planificar su futuro, a lograr sus metas. Pero ahora era una carga, incluso para ella. No tenía trabajo, ni dinero. Consiguió un empleo en una obra de construcción, realizando trabajos pesados que antes había despreciado. Esta vez, su salud realmente se deterioró. El dolor de espalda se volvió insoportable, pero no podía parar. Si lo hacía, moriría de hambre. Cada noche regresaba a una pequeña habitación en la casa de su madre. Ella ni siquiera le dejaba la cena preparada. Apenas se dirigían la palabra. Ya no era su orgullo. Mientras tanto, Clara vivía su verdadera nueva vida. Cuando volvió a París, aún se sentía herida, pero cada día que pasaba, el pasado la soltaba un poco más. Por primera vez en años, no tenía que cuidar de nadie. A su lado estaba don Víctor, sereno, atento y fiable. No la presionaba, no la apuraba. Simplemente estaba allí. La invitaba a pasear por las calles nocturnas de la ciudad, le mostraba callejuelas acogedoras y cafés donde servían chocolate caliente con vainilla. Con él, la vida era fácil y ligera. Antes no creía en los milagros ni en las segundas oportunidades, pero ahora, al mirar a los ojos de don Víctor, sabía que había tomado la decisión correcta. Finalmente, había elegido vivir.